Hola. Una de las preguntas frecuentes de usuarios de InDesign es cómo evitar la pérdida de formato del texto al importar desde Word. En este video te voy a mostrar un script, una técnica para aplicar selectivamente estilos de carácter en InDesign. Así que, si quieres aprender un poquito más, quédate hasta el final del video. Cuando se muestra información es muy común hacer énfasis en algunas palabras importantes en el texto. Este énfasis puede hacerse cambiando algunas de las características de la tipografía. Bold o itálica. En algunos casos, los autores aplican resaltados con bold, itálica, subrayados o, para hacer referencia a acrónimos o siglas, versalitas. Es claro que en documentos impresos y digitales se debe conservar el formato del texto. Y esta es una de las tareas que demanda más cuidado en el flujo de trabajo editorial con InDesign. Veamos un ejemplo. Importemos inicialmente este documento de Word. Archivo, colocar. Vemos que el texto conserva su formato original. Eso es bueno. Nuestro documento de InDesign tiene dos estilos de párrafo, título y texto, y un estilo de párrafo normal que corresponde al estilo de párrafo original de Word. Situemos el cursor sobre este párrafo que tiene aplicado el estilo normal. Observamos que aparece un signo más, el cual indica que el párrafo tiene un atributo adicional, una modificación al estilo original. Ubiquemos el cursor sobre el signo más para saber cuál es la modificación. En nuestro caso, la modificación es itálica y versalita. Si borramos la modificación del párrafo, perdemos todos los atributos del texto. Nada deseable. Ahora, si aplicamos el estilo de párrafo de InDesign, efectivamente se conserva el formato, pero tenemos aún modificaciones locales. Lo aconsejable es aplicar estilos de carácter a textos con énfasis, itálicas, bold, itálica, versalitas, subrayados, etc. Si eres suscriptor de este canal, sabrás que esta tarea se puede realizar con comandos de búsqueda y reemplazo. Este documento tiene 5 estilos de carácter: bold, itálica, versalita y subrayado. Nuestro trabajo sería entonces buscar todo texto en bold y aplicarle el estilo de carácter bold. Luego, buscar todo texto en itálica y aplicarle el estilo itálica, y así sucesivamente. En realidad es un trabajo que demanda tiempo y mucho cuidado. La buena noticia es que existe una manera rápida, sencilla y gratuita de hacerlo. Bien, antes de correr el script, limpiemos este documento. Es decir, eliminemos los saltos de línea extra, espacios y tabuladores repetidos. Ventana, utilidades, scripts. Expandimos la sección de scripts de aplicación, ejemplos. Damos doble clic sobre el script Find Change by List, buscar cambiar por lista. Ok, ahora sí, nuestro script.
Este es otro sensacional script de mi amigo Luis Felipe Corullón. Luis Felipe es un reconocido programador brasileño quien dedica su tiempo y experiencia a automatizar tareas repetitivas con InDesign. Muchos de sus scripts, gratuitos y de pago, han sido referenciados en la comunidad mundial de InDesign y obviamente en este canal. El primer paso es descargar el script. Una vez descargado, lo guardamos en cualquier ubicación de nuestro equipo. Enseguida, en InDesign, abrimos el panel de scripts. Damos clic derecho sobre la pestaña de usuario y seleccionamos Mostrar en Explorador, Mostrar en Finder en el caso del Mac. Esto abre la ubicación de los scripts. Estos son scripts que no vienen con el programa. Veamos el script en esta carpeta y estamos listos para ejecutarlo. El script funciona de dos maneras. Este documento no tiene estilos de carácter. Damos doble clic sobre el script y listo. Se crean automáticamente los estilos de carácter para textos con itálica, bold, bolitálica, versalita, subrayado. Una vez aplicados los estilos de carácter, es seguro aplicar el estilo de párrafo. La segunda opción es crear con anterioridad los estilos de carácter correspondientes. Si nuestro documento tiene por lo menos 8 estilos de carácter, al correr el script, aparecerá un cuadro de diálogo donde podemos seleccionar el estilo de carácter que deseamos aplicar. Clic en OK y listo. Ten presente que en la creación de EPUBs es indispensable que todo texto tenga aplicado un estilo de carácter. Lo que facilita la edición posterior, que prácticamente es obligatoria, de las hojas de estilo de cascada de la publicación. Como siempre, espero que esta información sea de mucha utilidad. Si es así, déjamelo saber en los comentarios. Hasta pronto.